Permítanme comenzar diciendo que Peter Terry era adicto a la heroína. Fuimos amigos en la universidad y lo siguió siendo después de graduarme. Él se retiró después de 2 años. Después me fui de los dormitorios y en un pequeño apartamento. No vi a Peter en mucho tiempo, hablábamos en línea de vez en cuando, el chat era el rey en años de pre-Facebook, hubo un periodo de 5 semanas en el que no estuvo disponible en el chat. Yo no estaba preocupado, era bastante obvio que era adicto a las drogas, así que supuse que solo dejó de preocuparse. Entonces, una noche lo vi conectado. Antes de que pudiera iniciar una conversación, él me envió un mensaje. David, hombre, tenemos que hablar. Fue entonces cuando me habló de la casa sin fin. Se puso ese nombre porque no se había alcanzado nunca la salida final. Las reglas eran muy simples y del cliché, llegar a la última sala del edificio y usted gana $500. Hay 9 habitaciones en total. La casa se encontraba fuera de la ciudad, a 6 kilómetros de mi casa. Al parecer, Peter ya lo había intentado y había fracasado. Como era un adicto, pensé que las drogas se apoderaron de él, y se había asustado al ver un fantasma de papel o algo así. Me dijo que sería demasiado para cualquiera, que no era algo natural. Yo no le creí. Le dije que le echaría un vistazo a la noche siguiente, y no me importó lo mucho que trató de convencerme para que no lo hiciera, $500 sonaba demasiado bueno para ser verdad. Yo tenía que ir, y fui a la noche siguiente. Cuando llegué, inmediatamente me di cuenta de algo extraño en el edificio. ¿Alguna vez has visto o leído algo que no debe dar miedo, pero que por alguna razón un escalofrío se arrastra hasta tu columna vertebral? Caminé hacia el edificio y la sensación de malestar se intensificó cuando abrí la puerta principal. Mi corazón se desaceleró y dejé un suspiro de alivio cuando entré. La habitación parecía como la de un hotel normal, decorada para Halloween. Había un cartel pegado en la pared que decía: esta es la sala 1, te faltan 8, llegue al final y usted gana. Me reí y me dirigí a la primera puerta. La primera área fue casi graciosa. La decoración de Halloween parecía el pasillo de un supermercado, con fantasmas y zombies que les sonaba la estática cuando pasabas junto a ellos. En el otro extremo estaba la salida, era la única puerta, además de por la que había entrado. Me moví a través de las falsas telas de araña y me dirigí a la segunda sala. Fui recibido por la niebla cuando abrí la puerta de la habitación 2. La habitación sin duda subió la apuesta en términos de tecnología. No solo había una máquina de humo, sino que había un murciélago colgado del techo que volaba en círculos. Muy aterrador. Parecían tener una banda sonora de Halloween que uno podría encontrar en una tienda en algún lugar de la habitación. No había visto ningún equipo de música, pero supuse que deben haber utilizado un sistema de megafonía. Pasé por encima de una rata de juguete que dio la vuelta y se fue con el pecho inflado a través de la siguiente zona. Cogí la perilla de la puerta y mi corazón se hundió hasta las rodillas. Yo no quería abrir esa puerta. Un sentimiento de terror me golpeó tan fuerte que apenas podía pensar. La lógica me sorprendió después de unos momentos de horror, y me quité el miedo de encima y entré en la habitación de al lado. Desde la sala 3 es cuando las cosas empezaron a cambiar. En la superficie, parecía de una habitación normal. Había una silla en el centro de la planta de paneles de madera. Una sola lámpara en la esquina hizo un trabajo de iluminación muy pobre de la zona, y solo se veían unas pocas sombras en el piso y en las paredes. Ese fue el problema. Sombras. Plural. Con la excepción de la de la silla, había otras. Había entrado hace pocos segundos y yo ya estaba aterrorizado. Fue en ese momento que supe que algo no estaba bien. Traté de abrir la puerta de la sala anterior, pero estaba cerrada con llave desde el otro lado. Eso me paralizó. ¿Era alguien que había cerrado las puertas a medida que yo avanzaba? No había manera. Los habría escuchado. ¿O acaso fue un bloqueo mecánico que funciona automáticamente? Tal vez. Pero yo estaba demasiado asustado para pensar. Me di la vuelta y las sombras se habían ido. La sombra de la silla se mantuvo, pero las demás se habían ido. Poco a poco empecé a caminar. Yo alucinaba cuando era un niño, así que supuse que las sombras eran un producto de mi imaginación. Empecé a sentirme mejor, cuando llegué a la mitad de la habitación, miré hacia abajo mientras yo miraba mis pasos y ahí fue cuando lo vi. ¿O no lo vi? Mi sombra no estaba allí. No tuve tiempo de gritar. Corrí tan rápido como pude a la otra puerta y me lancé sin pensar en la habitación siguiente.
La cuarta sala fue posiblemente la más inquietante. Cuando cerré la puerta, toda la luz parecía ser aspirada hacia la habitación anterior. Me quedé allí, rodeado por la oscuridad, y no podía moverme. No tengo miedo a la oscuridad y nunca lo he tenido, pero yo estaba absolutamente aterrorizado. Toda mi visión me había dejado. Sostuve mi mano enfrente de mi cara, no la veía, no podía saber lo que estaba haciendo, el miedo me controlaba. La oscuridad era absoluta, yo no podía oír nada. Era un silencio de muerte. Cuando estás en una habitación a prueba de sonido, todavía puedes escuchar tu respiración, puedes escucharte estando vivo. Yo no podía. Empecé a tropezar mientras avanzaba, después de unos momentos, mi corazón que latía rápidamente era la única cosa que podría sentir. No había puerta a la vista, ni siquiera estaba seguro de que fuera a haber una esta vez. El silencio fue roto después por un leve zumbido. Sentí algo detrás de mí, me di la vuelta violentamente, pero apenas podía ver a mi nariz. Yo sabía que eso que había sentido estaba allí. A pesar de lo oscuro que estaba, sabía que algo estaba allí. El zumbido se hizo más fuerte, al acercarse a mí, parecía que me rodeaba, pero yo sabía que lo que estaba causando el ruido estaba enfrente de mí, cada vez más cerca. Di un paso atrás, nunca antes había sentido ese tipo de miedo. No puedo describir el verdadero miedo, nunca antes había sentido el miedo de que me fuera a morir, y yo tenía miedo de pensar en mis alternativas. Tenía miedo de lo que esa cosa tenía reservado para mí. Entonces hubo un flash que iluminó toda la habitación por un segundo, allí fue cuando lo vi. Nada. Yo no vi nada y sé que no había visto nada allí. La sala se hundió de nuevo en la oscuridad y el zumbido era ahora un chillido salvaje. Di un grito de molestia, ya no podía oír este sonido maldito durante un minuto más. Corrí hacia atrás, lejos del ruido, buscando la manija de la puerta. Le di vuelta y caí en la sala 5. Antes de describir la habitación 5, tienen que entender algo. Yo no soy un adicto a las drogas. No he tenido historial de abuso de drogas o cualquier tipo de psicosis por alucinaciones infantiles que he mencionado antes, y eso solo sucedía cuando yo estaba muy cansado o apenas despertaba. Entré en la casa sin fin con la mente clara. Después de llegar allí del cuarto anterior, yo estaba de espaldas hacia esta sala, mirando hacia el techo. Lo que vi no me asustó, simplemente me sorprendió. Los árboles habían crecido en la habitación y se alzaban por encima de mi cabeza. El techo de la habitación era más alto que las demás, que me hizo pensar que estaba en el centro de la casa. Me levanté del suelo, todo empolvado, y miré a mi alrededor. Era sin duda la sala más grande de todas ellas. Ni siquiera podía ver la puerta de donde yo estaba, varios árboles habían bloqueado mi línea de visión hacia la salida. En ese momento me imaginé que las habitaciones iban a ponerse más aterradoras, pero esto era un paraíso comparado con la habitación anterior. También asumí que lo que estaba en la habitación 4 se había quedado allí. Yo estaba muy equivocado. Mientras me encaminaba a la parte más profunda de la habitación, empecé a escuchar lo que uno puede escuchar si estuviera en un bosque, los chillidos de insectos y el aleteo de pájaros, parecían ser mi única compañía en esta habitación. Eso fue lo que más me molestó. Escuchaba a los insectos y otros animales, pero no veía ninguno de ellos. Empecé a preguntarme qué tan grande era esta casa. Desde afuera, cuando la vi por primera vez, parecía una casa regular. Era definitivamente grande, pero esta era casi un bosque entero dentro de la casa. Los árboles tapaban mi visión del techo, pero supuse que todavía estaba allí, no importaba qué tan alto. Tampoco podía ver las paredes, la única manera por la que sabía que todavía estaba dentro de la casa era porque el piso era igual al de cuartos anteriores, de madera oscura. Seguí caminando, esperando que el siguiente árbol que pasara revelara la puerta. Luego de caminar unos momentos sentí un mosquito volar hacia mi brazo, me lo sacudí y seguí mi marcha. Un segundo después sentí 10 mosquitos más pararse en distintos lugares de mi piel. Los sentía caminar arriba y abajo en mis brazos y piernas y algunos llegaron a mi cara. Me sacudí violentamente para sacarlos de mí, pero seguían arrastrándose. Miré hacia abajo y solté un grito ahogado, más que un grito, un lloriqueo para ser sincero. No vi a un solo insecto. No tenía ningún insecto sobre mí, pero podía sentirlos arrastrándose en mi cuerpo. Los escuché volar por mi rostro y picar mi piel, pero no podía ver a ninguno. Me tiré al suelo y empecé a rodar frenéticamente, estaba desesperado. Odiaba a los insectos, especialmente a los que no podía ver o tocar, pero estos insectos podían tocarme a mí y estaban en todos lados.
Empecé a gatear, no tenía idea de a dónde estaba yendo. Ya no podía ver la entrada y no había encontrado la salida. Así que seguí gateando, mi piel sintiendo la presencia de esos insectos fantasma. Luego de lo que parecieron horas encontré la puerta a unos metros. Me agarré del árbol más cercano y me puse de pie, aún golpeándome los brazos y piernas, traté de correr pero no pude. Mi cuerpo estaba exhausto por gatear y lidiar con lo que fuera que estaba sobre mí. Di unos pasos temblorosos hacia la puerta, sosteniéndome de los árboles para sujetarme. Estaba solo a unos pasos de la puerta cuando lo oí. El leve zumbido de antes. Estaba viniendo del siguiente cuarto y era más grave. Casi lo podía sentir dentro de mi cuerpo, como cuando te paras junto a un parlante en un concierto. La sensación de los insectos sobre mí fue disminuyendo mientras el zumbido se hacía más fuerte. Cuando puse mi mano sobre la perilla, los insectos desaparecieron por completo, pero no me atrevía a girarla. Sabía que si la soltaba los insectos volverían y no había forma de que pudiera regresar a la sala 4. Solo me paré allí, con la mano en la perilla de la puerta marcada con el número 6. El zumbido era ahora tan alto que no podía ni pretender que escuchase mis pensamientos, no podía hacer otra cosa más que avanzar. El cuarto 6 era el siguiente y ese era el mismo infierno. Cerré la puerta con mis ojos cerrados y mis oídos zumbando. El zumbido me rodeaba, cuando la puerta se terminó de cerrar el zumbido se detuvo. Abrí mis ojos sorprendido y vi que la puerta por la que había entrado había desaparecido, ahora era solo una pared. Miré alrededor en shock, este cuarto era idéntico al cuarto 3, la misma silla y la misma lámpara, pero con la cantidad correcta de sombras esta vez. La única diferencia era que no había una puerta de salida y la que había usado para entrar había desaparecido. Como he dicho antes, no he tenido problemas de inestabilidad mental antes, pero en ese momento caí en lo que ahora se es demencia. No grité, no hice ningún sonido. Al principio rasqué la pared suavemente. La pared era dura pero sabía que la puerta estaba allí en algún lugar, solo lo sabía. Empecé a arañar donde estaba la perilla, arañé frenéticamente con las dos manos, mis uñas partiéndose hasta la piel contra la madera. Caí silenciosamente sobre mis rodillas, el único sonido en el cuarto era el incesante ruido que hacía al arañar la pared. Sabía que estaba allí. La puerta estaba allí, sabía que lo estaba. En ese momento escuché una voz que me dijo, ¿estás bien? Salté del suelo y me paré en un solo movimiento. Me apoyé sobre la pared y vi lo que me había hablado. Este día me arrepiento de haber volteado. Una niña estaba parada allí, estaba vestida con un vestido blanco que le llegaba a los talones. Tenía cabello rubio y largo que le llegaba hasta la mitad de la espalda y piel blanca con ojos azules. Ella era la cosa más terrorífica que jamás había visto y sé que nada en mi vida será tan inquietante como lo que vi en ella. Mientras la miraba vi algo más. Donde ella estaba parada vi lo que parecía el cuerpo de un hombre, solo que más grande de lo normal y cubierto de pelo. Estaba desnudo de pies a cabeza, pero su cabeza no era humana y sus pies eran pezuñas. No era el diablo, pero en ese momento era lo mismo. La forma que tenía la cabeza era la de una cabra con el hocico de un lobo. Era horrible y era sinónimo de la niña que estaba frente a mí. Eran la misma cosa. No puedo describirlo realmente, pero los veía al mismo tiempo, compartían el mismo lugar en el cuarto, pero era como ver dos dimensiones distintas. Cuando veía a la niña, veía a la criatura y cuando veía a la criatura veía a la niña. No podía hablar, apenas podía ver. Mi mente estaba rechazando lo que intentaba procesar. He tenido miedo en mi vida antes, pero yo nunca había estado tan asustado como cuando había estado atrapado en el cuarto 4, pero eso fue antes del cuarto 6. Solo me quedé parado, viendo lo que sea que me estaba hablando. No había salida, estaba atrapado con eso aquí. Y luego habló de nuevo. David, debiste haber escuchado. Cuando habló, escuché las palabras de la niña, pero la otra criatura le habló a mi mente en una voz que no voy a tratar de describir. No había otro sonido, la voz solo repetía esa oración una y otra vez en mi mente y yo estaba de acuerdo. No sabía qué hacer, estaba enloqueciendo y no podía quitarle los ojos de encima a lo que estaba enfrente mío. Caí al suelo, pensé que me había desmayado, pero el cuarto no me dejaba. Solo quería que acabase. Estaba de costado, mis ojos muy abiertos y con la criatura mirándome. Corriendo por el piso al frente mío estaba una de las ratas a batería del segundo cuarto, la casa estaba jugando conmigo. Pero por alguna razón ver esa rata trajo mi mente de vuelta de cualquier lugar al que estaba yendo y miré alrededor del cuarto.
Iba a salir de allí, estaba determinado en salir de esa casa, vivir y jamás pensar sobre ese lugar de nuevo. Sabía que este cuarto era el infierno y no iba a quedarme. Al principio solo mis ojos movían, busqué las paredes por cualquier apertura. El cuarto no era muy grande, así que no tardé mucho en ver todo el lugar. El demonio seguía provocándome, la voz haciéndose cada vez más fuerte mientras la criatura seguía parada en su sitio. Puse mis manos en el piso, me arrodillé y me di la vuelta para ver la pared que estaba atrás de mí. Allí sentí algo que no podía creer, la criatura ahora estaba en mi espalda, susurrando en mi mente que no debía haber venido. Sentí su aliento en mi nuca pero no volteé. Un rectángulo grande había sido arañado en la madera con un pequeño hueco en el centro. Justo frente a mis ojos vi el número 7 que yo mismo había tallado en la pared. Sabía que era, el cuarto 7 estaba justo detrás de la pared donde el cuarto 5 estaba antes. No sé cómo lo hice, tal vez fue por el estado de mi mente en ese momento, pero había creado la puerta. Sabía que lo había hecho, en mi locura, había tallado en la pared lo que más necesitaba. Una salida al siguiente cuarto. El cuarto 7 estaba cerca, sabía que el demonio estaba detrás de mí pero por alguna razón no podía tocarme. Cerré mis ojos y puse ambas manos en el 7 que estaba frente de mí. Empujé tan fuerte como pude. El demonio estaba gritando ahora en mi oreja, me dijo que nunca iba a salir, me dijo que este era el final, pero que yo no iba a morir, sino que iba a vivir en el cuarto 6 con él. No iba a hacerlo, empujé y grité lo más fuerte que pude. Sabía que iba a pasar por la pared eventualmente. Cerré mis ojos y grité y el demonio desapareció. Quedé en silencio, me di la vuelta lentamente y vi el cuarto como era cuando entré, solo la silla y la lámpara. No podía creerlo pero no tuve tiempo de pensar. Me di la vuelta mirando al 7 y salté hacia atrás un poco. Vi una puerta, no era la que había tallado, solo una puerta regular con el número 7 en ella. Todo mi cuerpo estaba temblando, me tardé un poco en girar la perilla. Solo me paré allí, viendo la puerta. No podía quedarme en el cuarto 6, no podía, pero si este era solo el cuarto 6 no podía imaginarme lo que me esperaba en el 7. Finalmente, tomé aire, giré la manija y abrí la puerta al área 7 y entré allí. Cuando pasé la puerta, esta se cerró detrás de mí y me di cuenta de dónde estaba. Estaba afuera. No afuera como en el cuarto 5, sino afuera. Los ojos me dolían, quería llorar. Caí de rodillas, por fin estaba afuera de ese infierno. Ya ni siquiera me importaba el premio que había sido prometido, me di la vuelta y vi que la puerta por la que había pasado era la entrada. Corrí hacia mi auto y manejé a casa mientras pensaba, que bien sonaba un baño. Cuando llegaba a mi casa empecé a sentirme inquieto. La alegría de salir de la casa sin fin se había evaporado y el terror estaba acumulándose en mi estómago. Pensé que era simplemente algo residual y caminé hasta la puerta principal. Entré y me fui directo a mi cuarto, en mi cama estaba mi gato, Baskerville, él era la primera cosa viva que había visto en toda la noche así que me acerqué para acariciarlo. Él gruñó y arañó mi mano, retrocedí desconcertado ya que nunca había actuado así. Pensé, bueno, es un gato viejo. Me metí a la ducha y me preparé para lo que iba a ser una noche de insomnio. Luego de bañarme me fui a la cocina para prepararme algo de comer. Bajé las escaleras y fui hacia la sala de estar, lo que vi quedará por siempre grabado en mi mente. Mis padres estaban en el suelo, desnudos y cubiertos de sangre, estaban tan mutilados que era difícil reconocerlos. Sus miembros habían sido removidos y puestos junto a sus cuerpos, y sus cabezas habían sido puestas sobre sus cuerpos, mirándome. La peor parte era su expresión. Estaban sonriendo como si se alegraran de verme. Vomité, y empecé a llorar. No sabía qué había sucedido. Ellos ni siquiera vivían conmigo en ese momento. Estaba deshecho, luego lo vi. Una puerta que jamás había estado allí. Una puerta con un gran número 8 pintado con sangre. Seguía en la casa, estaba parado en mi sala pero estaba en el cuarto 7. Las caras de mis padres sonrieron macabramente cuando me di cuenta, ellos no eran mis padres, no podían serlo, pero se veían exactamente como ellos. La puerta con el 8 estaba al otro lado de la sala, tras los cuerpos mutilados enfrente mío. Sabía que tenía que seguir pero en ese momento me rendí. Las caras sonrientes se grababan en mi memoria, y me rasgaban la mente. Me mantenían en donde estaba. Vomité de nuevo y casi colapso. Luego el zumbido regresó, era más alto que nunca, llenaba la casa y hacía temblar las paredes. El zumbido me ordenaba avanzar.
Empecé a caminar lentamente, yendo cada vez más cerca a la puerta y los cuerpos. Apenas podía pararme, ni hablar de caminar. Mientras más me acercaba a mis padres, sentía ganas de suicidarme. Las paredes estaban temblando tan fuertes ahora que pensé que se iban a caer, pero aún así las caras me sonreían. Mientras me acercaba a la puerta sus ojos me seguían, ahora estaba entre los dos cuerpos, a unos cuantos pasos de la puerta. Las manos desmembradas empezaron a acercarse a mí mientras las caras seguían viéndome. Un nuevo terror se apoderó de mí, y caminé más rápido. No quería escucharlos hablar, no quería que las voces de esas criaturas fueran las de mis padres. Empezaron a abrir la boca y las manos estaban a centímetros de mis pies. En un ataque de desesperación corrí hacia la puerta, la abrí y la cerré detrás de mí. Habitación 8. Eso era todo. Luego de lo que acababa de experimentar, sabía que no había nada que esta casa de mierda podría hacerme pasar de lo que no estuviera preparado. Estaba listo para todo. Desafortunadamente, las cosas se pusieron aún más inquietantes y terroríficas en el cuarto 8. Todavía tengo problemas creyendo lo que vi en el cuarto 8. De nuevo, el cuarto era una copia exacta de los cuartos 3 y 6, pero sentado en la silla usualmente vacía estaba yo. Luego de un segundo de no creerlo, mi mente finalmente aceptó que el hombre sentado en esa silla era yo. No alguien que se parecía a mí, era yo, David Williams. Caminé más cerca. Tenía que verlo aunque estaba seguro. Él miró hacia arriba y vi lágrimas en sus ojos. Por favor no lo hagas. Por favor, no me hagas daño. ¿Qué? Pregunté. ¿Quién eres? No voy a hacerte daño. Sí lo harás. Estaba llorando ahora. Vas a hacerme daño y yo no quiero que lo hagas. Se sentó en la silla con sus piernas arriba y empezó a mecerse. Era algo patético de ver, especialmente porque él era idéntico a mí en todos los aspectos. Escucha, ¿quién eres? Ahora estaba a solo unos pasos de mi doble. Era una experiencia muy rara, estar parado hablando conmigo mismo. No estaba asustado, pero pronto lo estaría. ¿Por qué vas a hacerme daño? ¿Por qué dices eso? Solo cálmate, ¿de acuerdo? Tratemos de darle sentido a esto. Y entonces lo vi. El David sentado estaba usando la misma ropa que yo, excepto por un pequeño parche rojo en su pecho con el número 9. Vas a hacerme daño, por favor no me hagas daño. Mis ojos no dejaron de ver el pequeño número en su pecho. Sabía exactamente lo que era. Las primeras puertas eran normales y planas, pero luego se empezaron a hacer más ambiguas. El 7 fue tallado en una pared por mis propias manos, el 8 estaba marcado en sangre sobre los cuerpos de mis padres, pero el 9. Este número estaba en una persona viva, peor aún, estaba en una persona que se veía exactamente como yo. David. Tuve que preguntar. Sí, vas a hacerme daño. Él continuó llorando y meciéndose. Él respondía de David, él era yo, hasta la voz era igual. Pero es 9. Caminé por el cuarto por unos minutos mientras él lloraba en su silla. El cuarto no tenía puertas, como el cuarto 6, la puerta por la que había entrado desapareció. Por alguna razón supuse que arañar las paredes no iba a funcionar esta vez. Estudié las paredes y el piso alrededor de la silla, viendo si había algo bajo ella. Desafortunadamente bajo la silla había un cuchillo. Unido al cuchillo había una nota que decía, para David de la administración. La sensación en mi estómago mientras leía la nota era algo siniestra. Quería vomitar y lo último que quería hacer era sacar el cuchillo de debajo de la silla. El otro David seguía llorando desconsoladamente. Mi mente estaba yendo a un lugar de preguntas sin respuesta. ¿Quién puso eso allí y cómo obtuvieron mi nombre? Sin mencionar el hecho de que mientras estaba agachado en el piso también estaba sentado en la silla, llorando en protesta de ser herido por mí mismo. Era demasiado para procesar. La casa y la administración habían estado jugando conmigo todo el tiempo. Mis pensamientos por alguna razón fueron hacia Peter, y si llegó tan lejos o no. Si lo hizo. Si conoció a un Peter Terry llorando en esa misma silla, meciéndose de un lado para el otro. Aparté esos pensamientos de mi mente. No importaban. Cogí el cuchillo de debajo de la silla e inmediatamente el otro David se quedó en silencio. David. Él dijo en mi voz. ¿Qué crees que estás haciendo? Me levanté del piso y cerré mi puño sobre el mango del cuchillo. Voy a salir de aquí. David aún estaba sentado en la silla aunque ahora estaba muy calmado.
Me miró con una pequeña mueca, no sabía si se iba a reír o si saltaría a ahorcarme. Lentamente, se levantó de la silla y se paró frente a mí. Era raro. Su altura y su forma de pararse eran iguales a las mías. Sentí el mango de goma del cuchillo en mi mano y lo agarré aún más fuerte. No sé qué estaba planeado hacer con él, pero sentía que iba a necesitarlo. Ahora, Dijo. Su voz era más grave que la mía. yo voy a hacerte daño y voy a hacer que te quedes aquí. No respondí, solo salté y lo empujé hacia el piso. Me había sentado sobre él y miré abajo, con el cuchillo listo. Él me miró, aterrorizado. Era como si me estuviera viendo en un espejo. En ese momento el zumbido regresó, bajo y distante, aunque aún lo sentía dentro de mí. David me miró mientras yo me miré a mí mismo. El zumbido se estaba haciendo más fuerte y sentí que algo dentro de mí se rompió. En un solo movimiento le enterré el cuchillo en el parche de su pecho y moví el cuchillo desgarrando hacia abajo. La oscuridad cayó en el cuarto y yo estaba cayendo. La oscuridad alrededor mío era como nada que hubiera experimentado hace momento. El cuarto 3 era oscuro, pero no se comparaba con lo que me estaba envolviendo. Ni siquiera estaba seguro si estaba cayendo después de un rato. Me sentía sin peso, cubierto en oscuridad. Luego empecé a sentir una gran tristeza. Me sentía perdido, deprimido, incluso suicida. La visión de mis padres entró en mi mente. Sabía que no era real, pero lo había visto y la mente tiene problemas en diferenciar lo que es real de lo que no. La tristeza solo se hizo más grande. Estuve en el cuarto 9 por lo que parecieron días. El cuarto final. Y eso era exactamente lo que era, el final. La casa sin fin tenía un final y yo había llegado a él. En ese momento me rendí, sabía que iba a estar en ese limbo por siempre, acompañado por nada más que oscuridad. Ni siquiera el zumbido estaba allí para mantenerme cuerdo. Había perdido todos los sentidos, no podía sentirme, no podía oír nada. La visión no me servía de nada en este momento, traté de encontrar gusto en mi boca pero no encontré nada. Me sentía sin cuerpo y completamente perdido. Sabía dónde estaba, esto era el infierno. El cuarto 9 era el infierno. De pronto sucedió. Una luz. Una de esas estereotípicas luces al final del túnel. Sentí el piso debajo de mí, y estaba parado. Luego de un momento para orientarme y recobrar mis pensamientos y sentidos, caminé hacia la luz. Mientras me acercaba a ella tomó forma, era una ranura vertical en una puerta sin ninguna marca. Caminé lentamente hacia la puerta y me encontré donde había empezado. La recepción de la casa sin fin. Estaba igual que como lo recuerdo. Todavía vacío, todavía decorado con los adornos de Halloween. Luego de unos momentos de normalidad, examiné el lugar tratando de encontrar algo diferente. En la recepción había un sobre blanco con mi nombre escrito a mano. Inmensamente curioso aunque también cuidadoso, reuní el coraje para abrir el sobre. Dentro había una carta, de nuevo escrita a mano. David Williams, felicitaciones. Llegaste al final de la casa sin fin. Por favor, acepta este premio como prueba de tu gran logro, siempre contigo, la administración. Con la carta había 5 billetes de $100. No pude parar de reírme. Me reí por lo que parecieron horas, me reí mientras caminaba hacia mi auto, y reí mientras manejaba a casa, reí mientras me estacionaba, reí mientras abría la puerta del frente de mi casa, y así me seguí riendo incluso mientras veía el pequeño número 10 tallado en la puerta de mi habitación.